por favor me confirman si ven la presentación. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este CIPAS de cálculo diferencial. Yo les recuerdo que mi nombre es María del Pilar Real, tutora a cargo de este CIPAS. El objetivo del CIPAS, pues como lo mencionaba en los mensajes que les he enviado, pues es de pronto empezar a aclarar dudas de la tarea que estamos solucionando, que es la tarea 1, la tarea 2, que corresponde al tema de funciones. Entonces, pues vamos a hacerlo en este orden, vamos a dar unas recomendaciones para esta tarea 2 y vamos a hablar del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Antes de empezar a hablar sobre la temática, yo quiero dar unas recomendaciones generales sobre la tarea, que ustedes revisen esencialmente pues digamos, los archivos que hay disponibles. Dentro de ellos están los criterios de evaluación para la tarea, que los revisemos y que ustedes sepan pues qué es lo que tiene mayor puntuación y qué puntuación tiene cada uno de los criterios. Entonces, en el primer criterio está el desarrollo de los 4 ejercicios de forma analítica, eso tiene un valor de 50 puntos. También está la interpretación y análisis de gráficos en GeoGebra, que eso tiene una puntuación de 21. Está la apropiación de los conceptos a través de la sustentación. Miren que esa sustentación tiene un buen puntaje, ¿cierto? Sobre la tarea, que son 45 puntos. El uso adecuado del editor de ecuaciones y sintaxis matemática también tiene 10 puntos. Y la participación en el foro, la interacción en el foro tiene 9 puntos. Entonces es importante tener en cuenta que estos son los criterios de evaluación y que con ellos es que se califica la tarea. La fecha, recordar que la fecha de entrega del trabajo ya final, del producto final, es el 12 de mayo. Entonces no dejar para último momento. El total de los puntos son 135 puntos. Bueno, unas recomendaciones generales para esta tarea. Es importante que tengan en cuenta estas recomendaciones en la medida de que ustedes de pronto vayan solucionando esta tarea y pues quede pues de la mejor manera. Primero, pues que en el ejercicio 5, que es el que tienen que sustentar, ese ejercicio, sea en el trabajo que debe ir, pues el link en donde yo al darle clic voy a ir a esa sustentación, ¿cierto? Entonces se les pide el favor de que hagan una presentación corta en inglés, no se compliquen, de pronto escríbanlo, pidan de pronto asesoría, pero pues es algo muy sencillo esta presentación en inglés. La idea es que la universidad quiere que ustedes vayan a digamos, practicando y haciendo esos pequeños pinitos de atreverse a hablar en inglés. Ya he recibido algunos de las videos y, por ejemplo, hay un estudiante que lo hizo súper bien, entonces es algo sencillo, ponen el nombre, la carrera, el lugar de residencia, todo lo que ustedes quieran decir de la presentación de ustedes. Entonces, eso solamente lo van a hacer en inglés, esa pequeña presentación. Después vienen los ejercicios, viene el ejercicio, la sustentación del ejercicio, sí en español, ¿cierto? Tengan en cuenta que solamente el ejercicio 5. En ese ejercicio, pues es importante que relacionen el enunciado, no empezar de una vez solucionándolo porque pues es importante saber qué datos tienen, qué es lo que les preguntan y los procedimientos para resolver ese ejercicio y por último, pues dar a conocer cuál fue el resultado que encontraron. Como es un ejercicio de aplicación, pues debe tener un resultado. Bueno, usar las herramientas tecnológicas necesarias para hacer esta sustentación. O sea, no les vamos a decir con qué, de pronto programa, aplicación, ustedes lo hagan, pero sí que sea una aplicación donde los podamos ver y además de eso veamos el desarrollo del ejercicio, ¿cierto? Que ustedes puedan encender la cámara y estén presentando su ejercicio y los podamos ver. Ahí hay algunas recomendaciones que lo pueden hacer en cualquiera de estas aplicaciones. Ustedes eligen, lo importante es que cumpla con esos requisitos. Miren que algunos a veces se graban con el celular, pero entonces es importante que tengan en cuenta que se tiene que grabar usted y tiene que grabar la pantalla de pronto o en donde tenga el apoyo para mostrar la solución del ejercicio. Por ejemplo, videos donde solamente esté usted hablando sin apoyo, ¿cierto? Del ejercicio es muy difícil de entender qué es lo que está explicando.
Bueno, puede usar la cámara de su PC, como les decía, o del celular, o usar un programa que le permita compartir pantalla y tener la cámara encendida. Prepare todos los procesos que dan desarrollo al ejercicio en un archivo que pueda compartir. Esto es muy importante, ¿cierto? Que ustedes ya lo tengan listo. La idea no es que hagan el ejercicio en medio de la sustentación, sino que sobre un desarrollo ustedes lo puedan ir explicando. El tiempo máximo, miren que es máximo, no es que tengan que durar 4 minutos, pero el tiempo máximo son 4 minutos. Por eso es muy importante que lo organicen con anterioridad y que tengan de pronto ese apoyo visual que les permita, pues de pronto desenvolverse bien en esa explicación. Bueno, yo quiero que tengan en cuenta que en este CIPAS, pues ustedes en la medida que puedan tener preguntas, pues pueden hacerlo. Por ahí tuve que silenciar a alguien, pero pues escríbame si necesita hablar para volverle a activar el micrófono. Bueno, recomendaciones para presentar. Entonces, el documento final debe tener una portada, una introducción, el desarrollo de los 5 ejercicios que usted haya seleccionado según la letra. Tengan en cuenta que en este desarrollo es muy importante que usen el editor de ecuaciones de Word para hacer esos procesos y además de eso, pues verificar que el enlace que ustedes anexen al trabajo, pues sea un enlace que no necesite acceso, que no necesitemos pedir autorización, porque de pronto en el momento que se esté revisando, bueno, no hubo acceso, se mandó la autorización y ya después pues queda el ejercicio, la tarea calificada allí, tocaría después devolvernos a mirar si dieron acceso o no dieron acceso. Entonces, tener en cuenta eso, que sea un video de acceso público para que se pueda revisar. El enlace del video también, de la sustentación, debe ir ahí en el desarrollo del trabajo. Y por último, las referencias bibliográficas que ustedes hayan utilizado según las normas APA. Bueno, eso sería como lo más importante. La fecha de entrega el 12 de mayo. Vuelvo y les recuerdo, ¿cierto? Muy importante eso. Algunos me han estado preguntando que dónde encuentran toda la información, ¿cierto? Entonces yo quiero, pues de pronto irme un momentico aquí al curso. De pronto este año ha cambiado un poquito esta información de los cursos, pero está todo aquí bien organizadito. Bueno, entonces aquí en aprendizaje y evaluación ya pasamos este momento inicial que fue la tarea 1, ¿cierto? Vamos aquí en el momento intermedio y ya empezamos la tarea 2. Miren que aquí en esto, cuando yo abro aquí tarea 2, aparece toda esta información, ¿cierto? Una guía de aprendizaje. Si ustedes van aquí a la guía de aprendizaje, pues van a encontrar esa guía que yo les anexé también en el foro, ¿cierto? Y este es el anexo de los ejercicios y aquí está la guía. ¿Cierto? Aquí está la guía. En la guía pues están todas las indicaciones de qué y cómo es que usted tiene que presentar el trabajo. Listo. En esta tarea 2 pues entonces encontramos eso. También encontramos También encontramos aquí los contenidos que ustedes pueden revisar. Aquí van a encontrar todos los referentes teóricos que necesitan y está el foro de la tarea. Entonces, en todos los foros, pues está dispuesto para que ustedes vayan escribiendo. Aquí al inicio, pues yo mandé un mensaje como dando las indicaciones, he mandado información, enlaces, por ejemplo, del sitio que tenemos disponibles en el curso, he mandado videos de cada uno de los ejercicios, mandé la webconferencia que se hizo la semana pasada y aquí van ustedes contestando qué letra van a escoger, ¿cierto? Para trabajar. Tener en cuenta que la letra que ustedes escojan para trabajar es la letra con la que van a solucionar todos los ejercicios. En este anexo 1, entonces, por ejemplo, la compañera que dice que escogió la letra C, pues entonces ella va a venir aquí al anexo 1 y va a solucionar de cada ejercicio solo la letra C, ¿cierto? Escogería en la 1 la C, ¿cierto? En la parte 2 del primero también la C y así sucesivamente. Miren que ustedes inclusive sobre este mismo archivo pueden armar su entrega, ¿cierto? Pueden armar su entrega, van borrando lo que no sea de ustedes y van haciendo los procesos allí.
Bueno, esa era como una información que tenía. Es importante que tengan en cuenta que a esta fecha, pues ya deberíamos todos haber escrito aquí qué letra vamos a trabajar y debería de haber algún aporte, ¿cierto? Por ejemplo, que hayan solucionado el ejercicio 1 y 2 en un archivo en Word. Entonces usted da aquí responder y va subiendo sus aportes con el fin de que yo pueda irles revisando y pues que al finalizar ustedes pues tengan toda la retroalimentación, no que estén solos en la solución de la tarea. Bueno, si hay preguntas me van diciendo. Vuelvo entonces aquí a la presentación. Bueno, esas serían como las recomendaciones generales de la tarea, ¿cierto? Esas recomendaciones que, pues, que son muy importantes y que es importante tenerlas en cuenta en toda las tareas que vayamos a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta para que demos inicio a funciones ya? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí se le escucha. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con el tema que corresponde en esta tarea número 2, es funciones. Es un tema muy importante en matemáticas y además que ustedes lo van a encontrar pues en varios cursos, ¿cierto? Van a aparecer las funciones porque las funciones digamos que es un tema como transversal en diferentes carreras, en diferentes, digamos, áreas del saber. Entonces siempre nos va a aparecer una función. Usted va al médico y se encuentra con funciones. La función que le dice, por ejemplo, si lleva a su niño al médico, le van a decir si el peso, la talla cumple con unas funciones establecidas, ¿cierto? Entonces, todas esas funciones pues tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana y más aún en las áreas académicas. Entonces vamos a dar una definición rápida de lo que es función. Entonces una función, miren que la notación de función también es algo que manejamos en matemáticas con una F, pero que no necesariamente tiene que ser F, ¿cierto? En matemáticas hablamos de la F, pero pues yo puedo trabajar con cualquier letra, ¿cierto? Con cualquier letra, puede ser G, puede ser H, si por ejemplo me están hablando de crecimiento, pues le pongo C. Entonces esas funciones se simbolizan con letras, ¿cierto? Pero lo importante de una función es que es la relación entre dos conjuntos. Entonces por eso aquí pongo F, dos puntos, de A en B. Entonces es la relación entre dos conjuntos. Y por lo general, la idea que tenemos de conjunto, ¿cierto? Desde primaria es que son estos círculos. Por eso aquí lo he escrito así, ¿cierto? Estos son dos conjuntos finitos de los cuales yo puedo dar cuenta de los elementos, los puedo ver, ¿cierto? Todos los puedo agrupar allí en ese círculo. Este conjunto es el conjunto de salida, ¿cierto? Es un conjunto de salida donde están las preimágenes, se les llama en cálculo a estos elementos, y este conjunto de aquí sería un conjunto de llegada, ¿cierto? De llegada. Entonces el conjunto B es un conjunto de llegada también formado por elementos que en este caso pues yo lo hice finito pues como para que lo viéramos bien y los puedo contar, ¿cierto? Porque son finitos y los puedo relacionar. Entonces, por ejemplo, aquí dice que es una regla que asigna a cada elemento X del conjunto A un único. Miren que aquí he señalado con negrilla este un único elemento en f de x del conjunto B. ¿Por qué un único? Porque los elementos del conjunto de salida solamente se pueden relacionar con un elemento del conjunto de llegada, ¿cierto? No puede ser con varios, sino con uno solo, para que sea función. Si no, simplemente sería una relación más no una función. Entonces, esa es como la primera característica. Son dos conjuntos, ¿cierto? Ah, que si los dos conjuntos pueden ser iguales, sí, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, como en este caso, donde los elementos del conjunto de salida se relacionan una única vez con los elementos del conjunto de llegada. Entonces, miren que aquí esta representa muy bien el conjunto, porque, por ejemplo, el 2 hace pareja con el 6, el 1 con el 5, el 0 con el 4, el menos 1 con 3, el menos 2 con 2. Que estos de aquí no tienen con quién, no importa. Lo importante es que todos los de aquí se relacionen con los de acá y que estos tengan una sola pareja en el conjunto B. Bueno, entonces ahora sí, de ya identificado que es una función, vamos a hablar un poquito de lo que piden en el anexo 1 en la tarea, que es hallar el dominio de una función. Entonces yo lo voy a explicar primero aquí con
conjuntos finitos y después ya lo vemos con conjuntos infinitos, o sea, en el plano cartesiano. Entonces dice, el dominio de la función es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto A, todos los X. O sea, el dominio viene a ser eso, todos los elementos que hacen parte del conjunto A, ¿cierto? O sea, todos los X. Listo. Entonces, el codominio, que no lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? No lo hemos escuchado mucho porque por lo general hablamos de dominio y rango, pero el codominio serían todos los posibles elementos que pueden relacionarse con los de aquí. Entonces, si yo digo aquí, ¿quiénes podrían ser el codominio? Pues todos los elementos de B, ¿cierto? Todos los que podrían ser parejas de los elementos del conjunto A. Entonces, eso sería el codominio. Y el rango son los que efectivamente sí son pareja, ¿cierto? Ya de allí. Entonces, en este caso, el rango sería 6, 5, 4, 3 y 2. Miremoslo cómo escribiríamos. Entonces, en matemáticas vamos a escribir el dominio de una función así. Simbolizamos así, DOM, que quiere decir dominio. Aquí enseguida la función, como la estemos denotando. Igual, en este caso, como es un conjunto finito, pues puedo mencionar todos los elementos, ¿cierto? Entonces, todos los elementos que están en A y que están relacionados acá son parte del dominio. Ahora el codominio, pues serían todos los elementos de B, que pueden ser parejas de los elementos de A, y el rango, pues efectivamente los que ya son parejas, ¿cierto? En este caso 6, 5, 4, 3 y 2. Esos serían el rango. Entonces esa es como la idea intuitiva que tenemos de lo que es dominio y rango, ¿cierto? Bueno, en las funciones, en el conjunto de los números reales y su clasificación. Entonces, cuando hablamos de funciones en los números reales, pues ya no puedo ver, no puedo meter en los números reales en un diagrama de Venn como aquí, ¿cierto? Entonces, todos los números reales aquí imposible, ¿cierto? Porque son infinitos y si es de reales en reales, pues va a ser una función que va de un conjunto infinito en un conjunto infinito. Entonces, ¿qué decimos? El número de puntos, mire, por ejemplo, esta podría ser una función de reales en reales, ¿cierto? El número de puntos f de x que asigna un profesor en una clase está dado por esta expresión matemática. Miren que esto es tan sencillito y se puede volver una función. Entonces decimos f de x es igual a 3x más 2, donde x representa el número de ejercicios correctos que realiza un estudiante. Entonces, por ejemplo, si el estudiante hace un ejercicio correcto, ¿cierto? Entonces, miren que aquí estos X son del conjunto de salida. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso podría ser X, o sea, el dominio de la función podría ser desde 0 en adelante, ¿cierto? Podríamos decir cuántos ejercicios hizo. No, no hizo ninguno, ¿cierto? O hizo uno, hizo dos, hizo tres, ¿cierto? Y así mismo en la medida que él haga más ejercicios, pues más puntos va a ganar. Entonces, en el caso de que X sea 1, entonces el número de puntos que ganaría sería 5. Y así está definida la función para que a medida que vaya ganando o haciendo ejercicios, pues va ganando más puntos. En el caso también de que no haga los ejercicios, ¿cierto? De pronto pierde puntos, ¿sí? Que no hizo dos ejercicios, entonces pierde puntos. Entonces, por ejemplo, si lo miráramos en el plano cartesiano, esta sería la gráfica, ¿cierto? Sería una función lineal. Ya ahorita vamos a mirar cómo se hace en el plano cartesiano. Entonces, miren que a diferencia de los conjuntos finitos, ¿cierto? Yo ya no lo voy a representar con diagramas de Venn, ¿sí? Ya me queda imposible representarlo con diagramas de Venn. Ahora voy a usar el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano es importante que tengamos en cuenta que este eje de aquí, el eje horizontal, me está representando el conjunto de salida, ¿cierto? Este de aquí, el eje X, ese es el conjunto de salida. O sea, de ahí tenemos que sacar el dominio, ¿cierto? De este conjunto de salida tenemos que sacar el dominio. Y Y me está representando el conjunto de llegada. ¿Cierto? El conjunto de llegada. O sea, Y lo tenemos que, del Y tenemos que sacar el rango de la función. Entonces es importante tener en cuenta eso. Miren que aquí si yo miro, pues yo podría decir que puedo darle cualquier valor, ¿cierto? De pronto el límite en este caso sería el número de ejercicios que haya puesto el profesor.
pero puede ser, si puso 100, pues puedo darle valores hasta 100, ¿cierto? Y así mismo ganará puntos, ¿sí? Y si no los hace, pues así mismo también perderá. Esta es una función lineal porque la gráfica en el plano cartesiano me da una línea recta. Bueno, tenemos algunas clasificaciones de las funciones. Tenemos algunas clasificaciones de las funciones y voy a hablar aquí como a grandes rasgos de ellas, ¿cierto? De algunas clasificaciones de esas funciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, funciones algebraicas, ¿cierto? Son las mismas que decimos polinómicas. Entonces, dentro de ellas está la función constante, que es cuando no hay variables, ¿cierto? Sino que la función siempre es un número solamente. También está la función lineal, ¿cierto? Ah, bueno, la función constante, miren que tiene esta forma, ¿sí? Esta forma. Todas las funciones tienen como una forma. Y teniendo en cuenta esa forma que tengan, así mismo yo las voy a abordar, ¿cierto? Así mismo yo las voy a analizar, las voy a graficar, voy a hallar el dominio, voy a hallar el rango. Entonces, para esta función constante, la forma es así, ¿cierto? Miren que aquí no tiene letra X, lo que indica que no hay variable, ¿cierto? Entonces, es un solo valor. En la función lineal, entonces, es lineal porque tiene esta forma, mx más b. Ya ustedes de pronto se habrán dado cuenta que la m representa la pendiente de la recta y b el punto de corte con el eje y. Pero lo importante de la función lineal es que la x, miren, va, o sea, la variable independiente va elevada aquí a la 1, ¿cierto? O sea, no tiene número, ¿cierto? No tiene numerito. Aparece, pero aparece sin exponente. En la función cuadrática, entonces aquí hay un ejemplo de esta, podría ser una función cuadrática, la forma general de esa función cuadrática sería esta, ¿y qué característica tiene? Que tiene su variable independiente, o sea, la x, la estamos representando aquí, y tiene exponente a la 2, ¿cierto? Entonces, para que sea cuadrática, la variable independiente tiene que tener máximo exponente 2. Ahora la cúbica. Entonces la cúbica es lo mismo, ¿cierto? Miren la forma, pero el máximo exponente ahora es 3, ¿cierto? Este 3. Estas letricas que aparecen aquí como M, B, A, B, C, son números, ¿sí? Puede ser cualquier número. Por ejemplo, aquí la M es 3, la B es 2, ¿cierto? En esta de la función cuadrática, la A es 1 porque no aparece nada acá, ¿cierto? La B no hay, ¿cierto? No hay porque no hay X, no hay término de X, o sea, la B sería 0. Y la C sería -4. Y lo mismo aquí, ¿cierto? A valdría 1 porque no hay numerito aquí acompañándolo, pero sí está x a la 3. No puedo decir que es 0 porque sí está x a la 3. Entonces aquí sería la A1, la B 0 porque no hay término de x a la 2, la C también 0 porque no hay término de x y la D sería 1, ¿cierto? Que sería el término que no tenga la letra. Bueno, eso sería como en cuestión de funciones polinómicas. Esas funciones polinómicas, entonces, pues miren que su análisis también va dependiendo de la forma que tengan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo hablo de una pendiente, de un punto de corte, ¿cierto? Aquí hablo de las coeficientes que acompañan a las variables con su mayor exponente, el término independiente, ¿cierto? Entonces, cada una tiene como sus, digamos, peculiaridades, ¿sí? Bueno, esas por una parte, estas son las funciones polinómicas, ¿sí? Deben tener esta forma. Si ustedes revisan allí en la primera parte, ustedes habrán encontrado eso, ¿cierto? Que las de ustedes tienen esta forma. Listo. Ahora están las funciones racionales. Entonces, todas las funciones racionales son las que están formadas por un cociente, ¿cierto? Recuerden que cociente viene de división y lo relacionamos con esta rayita, ¿cierto? Con la rayita que divide el numerador del denominador. Entonces, estas funciones polinómicas están formadas por un numerador y un denominador, y en el numerador y en el denominador, puede ser en los dos o en uno de ellos, hay la variable, ¿cierto? Está la variable x. Entonces, miremos que hay algo importante en estas funciones que hacen que yo empiece a analizar las funciones, es que, por ejemplo, si yo tengo un cociente, si abajo en el cociente
el valor es cero, pues entonces el cociente no existe, ¿cierto? Si arriba es cero, sí, pero si abajo es cero, no. Entonces ahí ya me va dando pistas de cómo analizar estas funciones racionales. También están las funciones irracionales, ¿cierto? Como estas que están aquí, que son de raíz, ¿cierto? De raíz. Entonces consiste en que son funciones que tienen en su estructura las raíces. Puede ser raíz cuadrada, cúbica, ¿cierto? Cualquier tipo de raíz y dentro de la raíz está la función. Bueno, también están las funciones trascendentales, como la función exponencial, ¿cierto? La función logarítmica, las funciones trigonométricas, que son funciones trascendentales. De pronto en este primer punto, en esta tarea, pues está relacionada por ahí una logarítmica, ¿cierto? Y ya se toman más a profundidad en los puntos, en el punto 3, creo, en el punto 3 de la tarea. Bueno, entonces, como en resumen, esta sería la clasificación de las funciones, ¿cierto? Como les decía, estas funciones que aparecen así, pues ya no son unas funciones, a menos de que el enunciado me lo delimite, ¿cierto? Pero si no, yo voy a asumir que van de reales en reales, ¿cierto? Y recuerden que los números reales, pues son todos los números que nosotros conocemos, ¿cierto? Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, todos hacen parte de los números reales. Entonces yo digo que son funciones que van de reales en reales. Bueno, vamos a mirar un ejercicio. Vamos a mirar este ejercicio. Yo tomé de pronto como uno muy similar a las que hay en el ejercicio 1 y de pronto el que yo veo que tiene como un poquito más de dificultad, ¿cierto? Entonces dice representar en GeoGebra la función dada y determinar la comprobación analítica. Cuando a mí me hablan de comprobación analítica es que yo tengo que hacer un proceso matemático, que no es solamente escribir la respuesta, sino que esa respuesta debe estar argumentada en algún proceso matemático, ¿cierto? Entonces, pues aquí me hablan de representarla en GeoGebra. Eh, Ustedes entonces, tengo abierto todavía aquí, voy a abrir. Entonces, miremos que pues lo ideal es que ustedes pues trabajen con GeoGebra porque pues nos parece que es como digamos, el instrumento más fácil, gratis que pueden usar. Entonces, yo voy a graficar esta función que tengo aquí, que yo voy a proponerme como ejercicio, ¿cierto? Esta. Entonces, para graficar esa función, entonces ustedes le dan aquí la entrada de los valores, vamos a graficar una función. Entonces, en este caso, la función mía es 2x sobre x a la 2 menos 4. Les voy a graficar eso. Entonces, hacemos la entrada de los valores. Entonces, dice 2x sobre, te le doy división. Miren que como aquí no tengo sino un solo término, pues al yo darle aquí la opción de división, de una vez se me da digamos, aparece la rayita, ¿cierto? Si fueran varios términos aquí, era necesario que abrieran paréntesis, pues para que no cambie el sentido de la expresión. Listo, x a la 2 y aquí quiero que sea menos 4. Menos 4. Menos 4. Entonces, miren que aquí me va dando la función. Entonces, es importante tener en cuenta que esta función, miren que esta función es una función racional. Casi todas las funciones racionales nos dan así con curvas. Pueden ser 2 pedazos de curva o 3 pedazos de curva, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta cuando yo voy a hablar del dominio y del rango de esta función, entonces del dominio que van a ser todos los valores de x, ¿cierto? ¿Qué valores toma x? ¿Qué valores toma X, cierto? ¿Hay alguno que no pueda tomar X, que según la gráfica no pueda tomar? Voy a pequeñarlo un poco y miren, entonces, miren que yo voy aquí, vengo desde menos infinito, miren que esto si yo aumento hacia allá, pues viene desde menos infinito, viene, pero miren, aquí hay, digamos, como un bache, ¿cierto? Que me indica que este valor parece que no hace parte del dominio, ¿cierto? Para dar más exactitud, por ejemplo, en este caso yo podría pedirle al gráfico que me dé las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Esas asíntotas vendrían a ser como los valores donde están esos baches,
¿cierto? Entonces, asíntota ¿de qué? De F, quiero yo las asíntotas, ¿cierto? De F. Entonces, inmediatamente la I me las da, ¿cierto? ¿Cuáles son las asíntotas? Y me las marca aquí, miren. Entonces, asíntotas verticales, ¿quiénes son? O sea, que son los valores que no puede tomar la X. Estaría -2, porque miren que aunque está muy cerquita, ¿sí? Por aquí la función, pero miramos que nunca toca, ¿cierto? No toca, o sea, esos son los valores de la asíntota. Son líneas rectas que me marcan los puntos por donde la variable no pasa, ¿cierto? Por donde la función no pasa. Entonces, asíntotas verticales, en este caso tengo a -2 y tengo a 2, ¿cierto? Estos dos valores. Y también tengo una asíntota horizontal que sería esta, en 0. ¿Cierto? Recuerden que a mí las de X me van a servir para hallar el dominio y las de Y me van a servir para hallar el rango de la función. Listo, entonces esto sería lo primero que hay que hacer. Miren que aquí yo grafiqué esta función, pero igual podríamos graficar cualquiera de las funciones que están allí en la guía de ustedes, ¿cierto? En el anexo 1. Por ejemplo, grafiquemos una función que tenga logaritmo. Entonces, por ejemplo, una función que tenga logaritmo, digamos aquí, logaritmo en base de 3 de, y aquí entonces le digo de 2x o de x menos 2 para que se parezca un poquito a la de allá, de x menos 2, ¿sí? Entonces miren lo que me arroja, ¿cierto? Miren que con la sola gráfica yo ya me voy haciendo como una idea, ¿cierto? De cómo es esa función. Entonces miren que venimos aquí del eje X, o sea, para hallar el dominio, me vengo revisando de acá, de este lado, y veo que por acá no tiene valores. Miren, por más que yo haga pequeña esta gráfica, estos no están. Si yo hago aquí, trato de encontrarme, por ejemplo, el valor de -10 en la gráfica, no, ¿cierto? No, no lo encuentro. O sea que en este caso, el dominio de la función está limitado por el valor donde empiece aquí la función, y ese tiene mucho que ver aquí con este valor, ¿cierto? Para x menos 2, si yo lo igualo a 0, eso me va a hacer 2. Es más, aquí podríamos simbolizar la asíntota de esa función, ¿cierto? Y ella me va a decir que en x igual a 2 hay una asíntota, o sea, un valor que para el que x ya no tiene ninguna representación. Entonces observamos esto sería para la función logaritmo, ¿cierto? Entonces vemos que en el eje X pues hay unos valores que no, es de 2 en adelante que empiezan los valores, ¿cierto? De 2 en adelante que empiezan los valores, mírenlos, ¿sí? Y ahí sí van todos los que quiera, ¿cierto? Pero antes de 2 no hay, ¿cierto? Antes de 2 no hay, o sea, eso me está indicando que en el dominio son todos los números mayores que 2, ¿cierto? Mayores que 2. Y miremos en el rango, ¿cierto? Entonces, si yo me vengo del rango, miren, desde por acá viene el rango, ¿cierto? Vienen valores para Y. Miremos a ver si yo lo hago más pequeño. Y en X, miren, entonces, las de Y crecen poco, pero también tienen valores, ¿cierto? Parece que tiene cualquier valor allí, ¿cierto? Entonces, esa sería, por ejemplo, para una función logarítmica, ¿cierto? Para una función logarítmica. Bueno, entonces, así podríamos graficar, por ejemplo, si graficamos una función cuadrada. Voy a borrar esto. Entonces, voy a graficar una función cuadrática, o sea, la que tiene exponente a la 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a graficar x a la 2 menos 25, menos 25, ¿sí? Entonces, miren lo que me da la función. Entonces, también, miren que es una función donde los valores de x están limitados, ¿cierto? Están limitados. No tiene valores en todo su recorrido, ¿cierto? Yo vengo por acá y no, por más que yo quiera tener una pareja para, por ejemplo, -26, no la voy a encontrar, ¿cierto? No la voy a encontrar. Entonces está limitado por el valor que tenga aquí, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, este caso de 25 hacia
adelante, ¿cierto? O sea, todos los mayores a 25, ¿sí? Pero para el eje, eso en el eje X, ¿cierto? Eh, digámoslo así, digo, en el eje Y, en el rango, ¿cierto? Pero en el eje X pensemos en qué valores podría tomar. Entonces, pues aquí no los vemos, pero si nosotros agrandamos más la gráfica, mire que él nos va a dar valores para cualquiera, ¿sí? Voy a chiquitarla un poquito, miren, ¿sí? Para cualquiera tiene valores. Entonces hay una restricción en el rango porque en Y sí, los valores dependen del punto que tenga aquí, que se llama un punto mínimo, ¿cierto? De la función, un extremo, digámoslo así. En cambio, para el eje X sí, parece que podríamos dar cualquiera, porque miren, yo cojo, elevo a la 2 y cualquier número que yo eleve a la 2 me va a dar un resultado y le resto 25 y no va a haber ningún problema. La restricción estaría en el rango porque en Y hay unos valores para los que la función no tiene parejita, ¿cierto? No tiene compañero. Bueno, bueno, así podríamos dar cualquier valor en esas funciones. Bueno, ahora sí, entonces miremos el ejercicio 1, entonces sería hacer eso, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es hacer la gráfica. Si la función de ustedes tiene como esos baches que yo les mostraba, entonces ustedes marquen las asíntotas, ¿cierto? Así como lo hicimos ahorita. Esas asíntotas pues les van a dar la idea, inclusive le dividen allí la gráfica como en partecitas. Esa es una buena ayuda para nosotros tener una idea de cómo va a ser el dominio y el rango de esa función. Entonces el ejemplo mío es con esta función. Les decía que escogí una función racional, pues porque veo que de pronto es la que tendría un poquito más de complicación en hacer esta parte analítica, ¿cierto? La de la gráfica, pues ya nos dimos cuenta que en GeoGebra pueden graficar cualquier función. Entonces la idea es que usted la grafique y pegue su gráfica, ya le tome un pantallazo y la pega ya en el trabajo que usted esté haciendo. Y después de eso viene y hace este proceso. Entonces, el dominio, ¿qué valores puede tomar la variable X? Eso es lo que nos tenemos que preguntar en el dominio. ¿Qué valores puede tomar la variable X? Recuerden que yo hice la gráfica aquí. Ay, sí la hice. ¿Dónde está? Yo hice la gráfica. ¿Dónde la tenemos? La gráfica de esta función. Ah, aquí está. Miren la gráfica, ¿cierto? Aquí está la gráfica y si nos marcó unas asíntotas, ¿cierto? Tanto en el eje, para el eje X, que son las asíntotas verticales que aparecen aquí, estas dos, tanto en el eje Y. Entonces vamos a verificar esos valores. Bueno, entonces, cuando yo observo esta función, entonces yo les decía, tiene forma de cociente. Entonces, en los cocientes es importante tener en cuenta que cualquier fracción existe, cualquiera, excepto cuando el denominador, o sea, el término que está aquí abajo, se hace cero. Si yo encuentro que el denominador es cero, pues ya esa función no existe, ¿cierto? Porque ustedes van a dividir, por ejemplo, 2 dividido cero, ¿qué número multiplicado por cero les da 2? Ninguno, ¿sí? Si usted hace eso en la calculadora, le da error. Entonces, esa es la restricción que aparece aquí, ¿cierto? Entonces, de aquí yo voy a sacar las restricciones que me aparecían allá en la gráfica. Entonces, cojo este denominador y analizo cuándo este denominador, que lo hemos llamado Q en la función racional, cuándo es igual a cero. ¿Para qué quiero saber cuándo es igual a cero? Porque para los valores que sea cero, para esos valores la función no existe, ¿cierto? O sea, los tengo que sacar del dominio, ¿cierto? Los tengo que excluir del dominio. Entonces cojo x a la 2 menos 4 y lo igual a cero. Entonces debo resolver esta ecuación y para resolver la ecuación yo miro qué tipo de ecuación es y si es una ecuación de primer grado. En este caso es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Que la podemos hacer aquí está muy sencillo y lo puedo hacer por factorización. Pero si yo no me acordara de los casos de factorización, pues lo puedo hacer por fórmula general también, ¿cierto? Con esta formulita de aquí o por factorización o por fórmula general. Miren que aquí en la factorización, pues recordemos un poquito, apliqué diferencia de cuadrados porque son dos términos, están restando, ambos tienen raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Por eso aplico diferencia de cuadrados. Entonces, la raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 4 es 2.
como está restando, puedo aplicar este caso de factorización. ¿Y en qué consiste aplicarlo? Poner las dos raíces en un paréntesis con más y en el otro con menos, ¿cierto? Esa sería la factorización. Entonces, ya factoricé esto. La factorización es esto y dice que eso es igual a cero. Entonces ahora, como tengo un producto, para que este producto sea igual a cero se necesita o que uno de sus términos sea cero o que el otro sea cero o en el peor de los casos que ambos sean cero, ¿cierto? Entonces igualo a cero cada uno. Y de allí despejo, ya me queda una ecuación sencillita en ambos lados, en donde este 2 que estaba sumando lo paso a restar aquí con el 0 y me da menos 2 y acá a este lado, este menos 2 lo paso a sumar acá con el 0 y me da 2. Entonces de aquí me salen los valores que hacen 0 esta fracción, ¿cierto? Si yo reemplazo aquí, miren, me da menos 2 a la 2, me da 4 positivo, menos 4 me da 0. Entonces se anula esta cociente, se hace indeterminado. Y lo mismo aquí, cuando este valor es 2, entonces 2 a la 2 me da 4, menos 4 me da 0. Entonces también se hace indeterminada la fracción. Entonces esos valores son los que tengo que sacar del dominio, porque si yo los dejo, entonces ya no sería una función, ¿cierto? Recuerden que en la función todos los elementos deben estar relacionados. Entonces, yo escribo entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Entonces, son todos los reales menos los números, menos 2 y 2. Lo puedo escribir así, pero también puedo escribir por intervalos, ¿cierto? Entonces digo, el dominio van a ser el conjunto desde menos infinito hasta menos 2. Este paréntesis quiere decir que no incluye el menos 2, ¿cierto? Si fuera corchete, sí lo incluiría, pero como es paréntesis, no lo incluye. Unido con los números que van de menos 2 a 2, sin incluir al menos 2 ni el 2, por eso va paréntesis, unido con el conjunto que va de 2 hasta más infinito. ¿Cierto? Miren que aquí en la gráfica lo vemos así, desde menos infinito hasta menos 2, pero no me voy a pasar de una vez aquí, ¿cierto? Porque este pedacito también hace parte de los valores que puede tomar la variable. Entonces, desde menos 2, sin incluir el menos 2, hasta el 2, y del 2 hasta más infinito, ¿cierto? Esos son los valores que puede tomar la variable x, por lo tanto, ese es el dominio de la función. ¿Listo? ¿Preguntas? No los escucho, no me han preguntado nada. Bueno, ¿qué dicen? De pronto hay alguna pregunta en el chat. No. Bueno, si hay preguntas, pueden irlas haciendo a medida que vayamos en la exposición. Bueno, listo. Sigo entonces. Sigo con la explicación. Después de que ya he hallado el dominio, viene el hallar el rango, ¿cierto? ¿Cómo podemos hallar el rango de la función? Entonces, ¿qué procedimiento puedo hacer? Entonces, el procedimiento para hallar el rango es un poquito, por ejemplo, en esta función es un poquito dispendioso. ¿Por qué? Porque la idea es que yo haga lo contrario, ¿cierto? Acá en el dominio, miren que lo que hice fue analizar qué valores de X de pronto no hacían que la función fuera real, ¿cierto? No tenía valores reales. ¿Para qué valores de esta X hace que la función no exista, ¿cierto? En el rango es pensar en lo contrario. ¿Quiénes son los valores de Y que no están, ¿cierto? Dentro de esa función, que no debemos incluir o que no se incluyeron al ya hacer la relación. Entonces, la idea es coger y hacer lo contrario, ¿cierto? Aquí estaba despejada la Y, digámoslo así, ¿cierto? Porque f de x, se me ha olvidado decirles eso también, ¿no? F de x yo lo puedo representar también con Y, ¿cierto? Entonces, esta función que está así, la puedo escribir así, ¿cierto? En vez de poner f de x, pongo Y. Recuerden que f de x quiere decir las imágenes de x. ¿Y quiénes son las imágenes de x? Pues los Y, ¿cierto? En el plano cartesiano son los Y. Entonces, por eso puedo escribir Y. Entonces, la idea es coger esta función, cambiar aquí como para no enredarnos con este f de x y empezar a tratar de despejar de aquí la x.
No va a ser sencillo despejar la X, pues porque ustedes se dan cuenta que está en varias partes y además en una está en X a la 2 y la otra está en X, pero voy a hacer el proceso, sí se puede. Entonces cojo esto y lo primero que hago es pasarlo para el otro lado. Como está dividiendo, lo paso a multiplicar, ¿cierto? Aquí está multiplicando. Cuando no ponemos nada es porque están multiplicando. Igual a 2x, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Cojo y multiplico término, término aquí. Acuérdense que mi intención es despejar x, entonces no me sirve que esté así. Entonces voy a multiplicar esto por esto y el resultado fue este, ¿cierto? Igual a 2x. Ahora voy a pasar este 2x para acá, para este lado de acá, ¿cierto? Y acomodo. Miren que aquí yo me doy cuenta que esto al despejar me queda una ecuación de segundo grado, ¿cierto? La letra que yo quiero despejar no está la 1 solamente, sino que está la 2. ¿Eso qué quiere decir? Que como es una ecuación de segundo grado, yo debo utilizar métodos para solucionar ecuaciones de segundo grado. Entonces acomodo. ¿Cómo acomodo? Recuerden que yo les decía que esta era la forma de una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces acomodo así, que el primer término tenga x a la 2, que el segundo término sea el que tenga x y que el último término no tenga x, ¿cierto? Que sea un número, un término independiente. Entonces, después de que acomodo, aquí veo mejor que es una función de segundo grado. Entonces, miren que yo voy a identificar, por ejemplo, en este caso, esta sería la A, ¿cierto? Esta Y sería la A, porque es el término que acompaña a la X a la 2. Entonces, en este caso, esta sería la A, ¿cierto? ¿Quién sería la B? Entonces, la B sería menos 2, porque es el término que acompaña a X. ¿Y quién sería C? C es el término que está solito, entonces este sería B, y el término solito que no tiene letra sería C, ¿cierto? Listo. Entonces, una forma de hacerlo, yo les decía que una forma de solucionar ecuaciones de segundo grado es factorizando, pero si me voy a poner a mirar esto y yo digo, ay, voy a factorizar eso, está complejo, ¿cierto? Tendría que aplicar un trinomio, además de esto no tengo los números aquí, ¿cierto? Sino que Y pues está representando la variable. Entonces, lo que mejor me queda es usar la fórmula general, ¿cierto? La fórmula general. Entonces, la fórmula general para ecuaciones de segundo grado es esta. Entonces, como ya sé quién es A, quién es B y quién es C, puedo usar esta fórmula general. Esta fórmula general, ¿qué me va a dar? Los valores para los que X tiene solución en esta ecuación, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, yo voy a reemplazar en esta fórmula general. Entonces, me quedaría menos de la fórmula B, que es en este caso menos 2, mírenlo, es el que está aquí, más o menos de la fórmula, raíz de la fórmula, aquí dentro va B otra vez, entonces menos 2 a la 2, menos 4 que va en la fórmula, por A, que en este caso A para mí es Y, por C, que en este caso para mí C es menos 4Y. ¿Listo? Entonces reemplazo. Ahora, de lo que me da allí, que es esto, miren que reemplazando, pues yo soluciono, ¿cierto? Menos por menos da más, aquí me daría 2, más o menos, elevo esto a la 2, me daría 2, menos 2 a la 2, 4, y esto, este producto de aquí lo soluciono y me daría menos por menos más, 4 por 4, 16, y a la 2, ¿cierto? Me da esto, ¿sí? Me da esto. Entonces, ahora sí, ya estoy aquí en este punto, entonces yo digo, bueno, aquí no me va a dar un valor como tal de X, pero yo analizo esa respuesta y voy a mirar para qué valores esta expresión no existiría, ¿cierto? Porque para esos valores donde la función no exista es que el rango está limitado. Entonces nos vemos aquí que cuando no existiría esta expresión, por ejemplo, aquí en la raíz cuadrada hay una limitante, ¿cierto? Todas las raíces cuadradas, lo que tengan adentro tienen que ser números positivos, porque no existen raíces cuadradas de números negativos. Entonces, pero si yo analizo esto, esto siempre va a ser positivo, ¿cierto? Miren, 4 más 16, 4 es positivo, 16 es positivo y Y está elevado a la 2. Por más que Y tenga un valor negativo, al elevarlo a la 2 se va a volver positivo, o sea que esto siempre va a ser positivo, o sea que limitante aquí no hay. Analicemos cuándo más podría ser esto indeterminado. Entonces, como también tiene forma de fracción, sería aquí, que esto se vuelva cero.
¿Cuándo esto se volvería 0? Ahí sí podría ser, ¿cierto? Cuando y vale 0, porque 2y es igual a 0 y despejo de aquí me daría 0, ¿cierto? O sea que aquí miren que este es el valor de la asíntota que me salía en el gráfico, ¿cierto? Miren, en el gráfico me salía una asíntota horizontal con y igual a 0. Listo, entonces miren que ahí ya he comprobado analíticamente que en el rango también hay una asíntota y que me dio igual a lo que me dio en el gráfico, ¿cierto? Entonces yo voy a limitar el rango diciendo que el rango es desde menos infinito hasta 0, unido con 0 hasta más infinito. O sea que podríamos decir que son todos los reales. Listo. Entonces, con eso, pues sería el cómo calcular el rango o cómo hacer ese análisis analítico de cómo hallar el rango. Este es, digamos que es el caso más complejo, que es cuando es una función racional, ¿cierto? Racional. Bueno, eso sería para el primer punto. Otra cosa que me piden en el primer punto. Otra cosa que me piden en el primer punto es esta segunda parte. En esta segunda parte lo que quieren es que yo identifique cuál es el rango, entonces, y el dominio. Entonces, en el dominio sería mirar aquí los valores para los cuales está comprendida la función, ¿cierto? De qué valor a qué valor, y lo escribo en forma de intervalo, ¿cierto? No voy a poner -8 y 2, por ejemplo, en este caso, sino en forma de intervalo, ¿cierto? Entonces, -8 y 2, ¿cierto? De -8 a 2 puede ser en este caso con corchetes, ¿cierto? Porque ellos están incluidos. Y lo mismo en Y. ¿Para qué valores existe el rango? Entonces vemos aquí que es desde -6. ¿Desde -6 hasta dónde? Entonces miro aquí hasta qué valor máximo tiene, ¿cierto? No podemos decir que son indefinidas porque miren que aquí para, ¿cierto? Digamos que no sigue como en los gráficos que estamos viendo nosotros acá que sí sigue. Aquí sí tienen como un corte, digámoslo así. Tiene un inicio y tiene un final y lo mismo aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es lo que hay que hacer en ese punto, en esa segunda parte. Es muy sencillo, solamente lo observan y escriben la respuesta, no hay necesidad de hacer ninguna comprobación. Bueno, en el ejercicio 2, ¿me están escuchando, estudiantes? No los escucho. Sí, profe, ya está escuchando, se está escuchando bien. Bueno, entonces voy a continuar dando una explicación del ejercicio 2, que es la función lineal. Entonces, en la función lineal tiene esta forma, ¿cierto? Las funciones lineales tienen esta forma. Tienen esta forma, f de x, recuerden que f de x también puede decir y, ¿cierto? Y igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje y. Es esto, ¿cierto? Entonces, la pendiente me representa la inclinación. Si es una pendiente positiva es porque la inclinación va aquí como hacia arriba, ¿cierto? Y la negativa sería el contrario, ¿cierto? Si la pendiente es 0 es porque la gráfica no tiene inclinación, ¿cierto? Y en ese caso sería una función constante, ya no sería una función lineal. Bueno, entonces miren que la pendiente, por ejemplo, en este caso sería 2 y el intercepto con el eje Y sería 1, ¿cierto? Que es el punto donde corta. Miren que aquí está la función, si la comparo acá, M sería 2 y B sería 1. Además, para poderla comparar, pues tiene que estar en esta forma, ¿cierto? Y igual a 2x más 1, ¿cierto? No puede estar, tiene que estar despejada la Y para poderla comparar y decir, ah, bueno, la pendiente es tal porque ya la tengo organizada así. Bueno, la fórmula que se puede usar para determinar la pendiente si tengo dos puntos de la recta. Entonces yo de pronto no tengo la fórmula, ¿cierto? Así como está aquí, pero sí me dan dos puntos de la recta, dos puntos cualquiera que hagan parte de esta recta. Entonces hay una fórmula, la pendiente que puede, para hallar la pendiente y es esta. Cojo la coordenada del punto 2, Y2, y le resto Y1, que sería la del punto 1, y sobre x2, que sería esta coordenada, menos x1, que sería esta de acá. Esta es una forma de sacar la pendiente si yo tengo dos puntos. Y la necesitamos en ese ejercicio 2, ¿cierto?
Bueno, la fórmula general, otra cosa que también es importante es que si yo tengo de pronto la pendiente y un punto, también puedo sacar la fórmula de la ecuación, ¿cierto? Entonces miren que aquí Y1 y X1 me representan las coordenadas del punto que tengo y M la pendiente, ¿cierto? Otra información importante que necesitamos es saber que dos rectas son perpendiculares si se cortan formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y dos rectas son perpendiculares si la relación entre sus pendientes es esta. M1 por M2 es igual a -1, ¿cierto? Esto lo necesitamos para hacer este punto. Miren que aquí estoy marcando dos rectas perpendiculares, ¿cierto? Que al cortarse, ¿cierto? Se cortan formando un ángulo de 90 grados. Estas son dos rectas perpendiculares. Bueno, entonces miremos un ejemplo de ese ejercicio. Entonces miren este ejemplo. Dados los tres puntos A, B y C, hallar la ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta AB. O sea, me piden es la ecuación de la recta perpendicular a la recta que pasa por AB y que además pasa por C, ¿cierto? Eso es lo que me piden. Y comprobar gráficamente en GeoGebra los cálculos realizados. Entonces, lo primero que voy a hacer es coger los dos puntos A y B y hallar la pendiente con la fórmula que ya les mostré para hallar pendiente, ¿cierto? Y lo siguiente que voy a hacer es a calcular la ecuación de esa recta. Bueno, entonces yo digo, la pendiente en este caso, como voy a coger estos dos puntos, miren que estos dos puntos, pues en el orden que ustedes los quieran denotar, ¿cierto? Pero pues por lo general el primero, entonces yo a este le voy a poner X1, ¿cierto? A este X1 y al compañero Y1, ¿cierto? Y1. Y al otro, entonces le pongo a este X2 y al compañero Y2, ¿sí? Y2, para poder reemplazar, ¿cierto? Ese orden no es obligatorio, ¿no? Con cualquier orden me debe dar lo mismo. Bueno, entonces reemplazo teniendo en cuenta esos puntos. Entonces la fórmula dice Y2 menos Y1, entonces sería -8 menos de la fórmula Y1 que es 2 sobre X2 que es -1 menos de la fórmula X1 que es 1. ¿Cierto? Hago la operación, -8 menos 2 da -10, -1 da -2, divido esto y me da 5. O sea que la pendiente de la recta inicial, digámoslo así, es 5, ¿cierto? Esa es la pendiente. Yo quiero hallar la ecuación porque me piden que compruebe, ¿cierto? Que lo compruebe después con el gráfico. Entonces, para hallar la ecuación voy a usar esta fórmula. Entonces, cojo uno de estos dos puntos, voy a coger el A, ¿cierto? Y la pendiente que acabé de hallar. Entonces reemplazo. Entonces, este Y no lo reemplazo porque como voy a hacer es una ecuación, pues necesito que me quede un valor de Y y un valor de X. Por eso aquí hay un Y y un X. Entonces, Y menos Y1, que en este caso sería este 2, igual a la pendiente que me dio 5 por X, que es el X que necesito que aparezca en la ecuación, menos X1, que en este caso es 1, ¿cierto? Aquí lo que hago es tratar digamos, despejar la Y acomodar. Entonces hacemos eso, multiplicamos acá este lado, 5x menos 5 y acomodamos la ecuación. Entonces 5x, este 2 que estaba aquí, restando lo paso a sumar aquí con -5 y me queda -3. Esta es la recta o sea, la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, B, ¿cierto? Pero eso no es lo que me piden, ¿sí? A mí me piden es la ecuación de la recta que es perpendicular con esta y que pasa por el punto C. Listo. Entonces, ya con eso yo puedo encontrar, bueno, esta es la recta. Ya con eso, entonces aplico la condición de perpendicularidad para hallar la pendiente de la otra recta que estoy buscando. Entonces dice que dos rectas son perpendiculares. En este caso le voy a llamar M1 a la que ya encontré que me dio 5 y M2 a la recta que me falta por encontrar,
si la multiplicación de ellas dos es igual a -1, entonces como lo que quiero es la pendiente 2, entonces me quedaría -1 sobre la pendiente 1. Ya como tengo la pendiente 1, reemplazo y me da que la pendiente 2 sería -1/5, ¿cierto? Ese es el valor de la pendiente 2. Bueno, entonces ya con eso y con el punto que tengo de esa recta que se ha representado con C, puedo hacer el mismo proceso y hallar la pendiente de esa recta 2, que es la que me están pidiendo. O sea, esta sería la ecuación de esa recta. Miren que aquí reemplacé igual que en el anterior, ¿cierto? Entonces esta es la fórmula y cojo y con este punto C, este sería X1 y Y1. Entonces Y menos Y1 que es 1 igual a la pendiente que me dio -1/5 por X menos X1 que es 5 y soluciono esto, ¿cierto? Lo acomodo. Entonces sería y menos 1, multiplico aquí término a término, me daría -1/5 x, más -1/5 por -5 me da 1, ¿cierto? Se cancelan y me daría 1. Eso de 1 que está acá lo paso a sumar acá y esta sería la ecuación, ¿cierto? De esa recta. Listo. En GeoGebra tengo que hacer esto, ¿cierto? Tengo que hacer esto. Entonces voy a ir a GeoGebra y voy a hacer eso, ¿cierto? Voy a hacer eso. Entonces, borrar. Entonces, lo primero que hago en GeoGebra es los puntos, ¿cierto? Voy a hacer los puntos que... Bueno, los quiero aquí de unidad. Listo. Bueno, ya aquí, entonces, voy a representar los puntos que tengo que representar. Para eso, entonces, aquí en herramientas, pues ustedes pueden revisar y van a marcar esos puntos. Entonces, los puntos son los que yo estoy trabajando. Voy a devolverme aquí al ejercicio, son el punto 1 y 2 y el punto -1 y -8, ¿cierto? Esos son los puntos. Pero me vuelvo y abro, porque allí todavía tenía guardado lo de la gráfica anterior. Bueno, entonces les decía que voy a marcar los puntos, ¿cierto? Entonces los puntos son 1 y 2 y -1 y -8. Entonces voy aquí a las herramientas y le digo que quiero señalar puntos. Entonces voy a señalar el punto 1, 2. Recuerden que los puntos son coordenadas ordenadas. La primera variable siempre es de X y la segunda de Y. Entonces marco aquí el punto. Entonces este sería el punto 1, 2 y el punto -1, -8. -1, -8. Listo. Ya marqué los dos puntos. Ahora voy a marcar la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces me voy a ir aquí a buscar y miren, aquí está recta, ¿cierto? Entonces le digo que me haga una recta que pase por A y por B, ¿cierto? Y por B. Listo. Miremos cómo nos va dando. Listo. Entonces están los puntos, el punto 1, 2, ¿sí? El punto -1 y -8, ¿sí? Y está la recta. Miren la recta. Miren que esta recta aquí ya me da la ecuación, aunque no está organizada como nosotros la habíamos organizado, pero revisémosla a ver si nos dio. Entonces aquí dice y igual a 5x menos 3. Entonces si yo paso esta y para acá para que se vuelva positiva y paso el 3 para acá, me daría eso, ¿cierto? 5x y este 3 pasa para acá, me da -3 igual a y, que es lo mismo que tengo aquí, si nos da, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer, comprobar. Listo, ahora necesitamos
ubicar el punto C, ¿cierto? Vamos a ubicar el punto C. El punto C es 5,1, ¿cierto? Este es el punto que necesitamos ubicar, el punto 5,1. Entonces acá le digo que voy a representar otro punto en este plano y es el punto 5,1. 5,1 está aquí. ¿Listo? Después de eso, entonces le digo aquí dentro de las opciones que quiero la recta, mírenla, aquí está, una recta perpendicular y además está la imagen, ¿cierto? A un punto y a una recta dada. Entonces le doy aquí, ¿cierto? Esto es lo que voy a hacer. Este es el punto y toco la recta, ¿cierto? Y miren, ahí me da la recta ya. Entonces, esa sería la recta. Miremos a ver si nos dio igual a la que nos dio a nosotros aquí en el desarrollo del ejercicio, ¿cierto? Miren que nos dio esto. Y igual a menos un quinto X más 2. Entonces miremos la recta. No está despejado Y, pero si yo lo despejo, entonces pasaría esta X a restar acá, ¿cierto? Y después paso el 5 que está acompañando la Y a dividir. Entonces 10 dividido 5 me daría 2, que es el término solo, y esta X que pasó negativa acá, entonces me daría dividiendo con esto menos un quinto. Entonces sí me da igual aquí, menos un quinto y el término solo 2. Entonces eso sería lo que hay que hacer, ¿cierto? Después de que ya lo tengan allí, pues ya le toman el pantallazo y lo agregan allá a la información. Tengan en cuenta que hay que dejar esto para que se vea, ¿cierto? Inclusive hacer el proceso de despejar aquí para que nos quede igualito que en el proceso analítico. O en el proceso analítico no llegar al despeje aquí de la Y como llegamos aquí, sino acomodarlo como nos va dando acá en la información. Entonces, estudiantes, eso sería lo que hay que hacer en estos ejercicios 1 y 2 de esta tarea. Entonces, no sé si de pronto tengan preguntas. Ese era el propósito de hoy, que llegáramos hasta este ejercicio 1 y 2, revisando la teoría y además de eso lo que hay que hacer en GeoGebra. Yo quisiera que ustedes, pues en la medida que ustedes vayan solucionando su tarea, entren a estos CIPAS y pregunten, ¿cierto? Pregunten para que podamos, pues, como ir solucionando dudas. Bueno, no sé si de pronto tengan dudas, si haya preguntas. No veo a nadie levantando la mano. Profe, qué pena. Ujú. Yo quisiera tal vez de pronto si se puede un segundo ejemplo de lo que viene siendo la segunda parte del punto uno. A ver si me quedó un poquito más claro, por favor. La segunda parte, o sea, esto. Ah, espérame que ya no estoy La de la compartiendo, ¿no? gráfica, la segunda parte del punto uno, que es solo indicar los intervalos del dominio y rango de cada función y ahí hay unas gráficas Ujú. de esa Espérame, parte. vuelvo y comparto. Bueno, en ese punto, entonces lo que, por ejemplo, aquí en este, vamos a apoyarnos de este que está aquí. Ustedes me van diciendo para que no digamos que yo lo hice. Entonces, insertamos, listo. Entonces yo voy a decir el dominio de la función, ¿cierto? Entonces miro aquí en el gráfico qué valores toman los valores en X, ¿cierto? En X. Entonces miren que viene desde -8, incluido el -8, porque no hay circulito aquí ni nada, sino que está incluido hasta el 2. Entonces me vengo aquí. Entonces sería el intervalo de, y entonces digo aquí, quiero esta, ¿cierto? Esta que es la que me dice que incluya desde -8 hasta 2, no con paréntesis, sino con eso, ¿cierto? Ahí ya están. Entonces son todos los números desde -8 hasta 2. Ahí estoy incluyendo todo este intervalo, ¿cierto? Y en el rango, entonces lo mismo. Insertar, entonces rango de la función serían, entonces ahora miramos en Y, ¿qué valores toma Y? Entonces toma valores desde -6, ¿cierto? Subimos, ¿hasta dónde? Hasta 8.
¿cierto? Entonces lo mismo, desde -6 hasta 8. Yo lo puedo escribir así en forma de intervalo, ¿cierto? O podría poner los reales que pertenecen a este conjunto, pero así en forma de intervalo está bien. Desde -6 hasta 8. Listo. Y ahí ya queda. Eso es lo que hay que hacer en ese punto. Ah, perfecto. Es que tenía mi duda a ver si tomaba esos puntos o no, por lo que no veía, por Sí. así decirlo, un puntico, bueno, una diferencia. Pero Sí. muchas Cuando gracias. no se toman, por lo general se le hace un circulito y se deja vacío, ¿no? Pero ahí no lo están mostrando, entonces los vamos a asumir que están. Algunos han tomado de reales en reales, pero pues la idea es, como no se ve que la gráfica continúe, sino tomar los valores que van allí, ¿cierto? Los que se alcanzan a ver allí. Miren que aquí la gráfica, si fuera de reales en reales, pues seguiría, ¿cierto? Seguiría hasta que ya no se vea aquí en la cuadrícula, ¿sí? Bueno, muy buena pregunta la compañera. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, estudiantes, voy a dejar de grabar, detener la grabación.